escritura es un acto de inspiración divina y demoníaca, como un ángel caído o un mensajero del mal. El escritor fractura lo humano para deslizarse por el error, la sensualidad y la fantasía. El demonio de la escritura habita en cada palabra del lenguaje creativo. Es una sombra que no se diluye. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Al Filo de la Palabra. Soy Caterine Silva. Comenzamos. Al Filo de la Palabra. Bienvenidos al Filo de la Palabra. Hoy nos acompaña Solange Rodríguez. Queremos agradecerle un montón, Solange, por tu tiempo. Vamos a hablar sobre su última publicación, sus cuentos que nos va a presentar hoy. Así es que queremos agradecer nuevamente a Solange por acompañarnos. Solange, antes de empezar, queremos mostrarte un corto video para conocerte un poco más. Al Filo de la Palabra tiene como invitado especial a Solange Rodríguez Papé, quien nace en Guayaquil, Ecuador, en el año de 1976. Es narradora y académica. Es ganadora de los premios nacionales Joaquín Gallegos Lara y Matilde Hidalgo Procel por su carrera literaria y docente. Entre sus varios títulos resaltan La primera vez que vi un fantasma, publicada en el año 2018 de la editorial Candaya, y De un mundo raro, publicada en el año 2021 de la editorial In Limbo Ediciones. Es docente titular de la Escuela de Literatura de la Universidad de las Artes, desde donde coordina las jornadas de diálogo Es un país para cuentistas, creada para propagar los relatos de autoras y autores ecuatorianos. Actualmente se encuentra con el lanzamiento del libro El demonio de la escritura. Bienvenida. Solange, es un poco a veces complejo preguntarle a un escritor cuándo es ese momento inicial en el cual tú tienes conciencia de que quieres ser escritora o que quieres empezar a escribir tus primeros cuentos, tus primeros textos. No hay un momento determinado, pero sí tú quizá puedes rastrear esos momentos en los que se fue germinando esta idea de escribir literatura. Gracias por la invitación, en primer lugar. Bueno, dos cosas creo que fueron fundamentales en la definición de por qué hago lo que hago. La primera es que fui hija única, o sea, me tocaba imaginar prácticamente sola. Fue hija única de padres bastante mayores, entonces era como la única niña en una casa de gente adulta. Otra cosa importante es que tuve un abuelo que escribía, o sea, no digo que era escritor, sino que escribía, entonces tenía como muy claro este oficio. Y yo recuerdo, ¿no? Esta casa de la infancia, también tocada por la mente de la infancia, es como una casa gótica, ¿no? Grande, de muchos cuartos, ¿no? Con acumulaciones, un poco avejentada, ¿no? Y para llegar a mi abuelo había cierta dificultad. Yo recordaba, es una mente de una niña, ¿no? Sentía que tenía que pasar como diferentes estadios, cuartos, plantas. Y al final estaba mi abuelo, que siempre me lo encontraba sentado, escribiendo, copiando. Ahora entiendo que copiaba cosas, leyendo. Entonces esta imagen de la persona abstraída, concentrada en un oficio raro, ¿no? Misterioso, siempre me llamó la atención, ¿no? Y también en la casa de la infancia hubo libros, porque a mi abuelo siempre le interesó mucho la lectura y mi padre también fue un gran lector. Entonces, para mí el tema del libro ha sido una cosa cotidiana, he crecido con libros cerca. Era casi inevitable que transcurrieras ahora por estos caminos, ¿no? Otra cosa, a propósito de la pregunta anterior, era que yo recuerdo, ¿no? que de niña le contaba cuentos a mis compañeras de clase. Y a veces me gustaba hacerlas asustar, eran cuentos como de terror, no recuerdo que hacía voces. O sea, ¿por qué suceden estas cosas? Tal vez hay vocaciones, ¿no? Tal vez sí hay dones naturales que uno tiene que escuchar. Entonces, como que siempre me ha gustado contar, siempre me han gustado las historias. Y después, digamos ya en la vida, la relación con la literatura, ¿crees que en tu caso
¿Es determinante? ¿Cambia? ¿Le da un giro a tu vida? Bueno, es lo que he decidido hacer. Yo estudié literatura, o sea, lo he vuelto un oficio, no lo he vuelto una profesión. Yo estudié literatura como licenciatura, saqué una maestría en literatura, ahora doy clases de literatura, es como completamente, ¿no? Y también hago crítica, tengo estas jornadas que mencionaron ustedes con mucha generosidad. Entonces es lo que me gusta, es verdad, pero también creo que es importante hacer otras cosas, ¿no? Porque no solamente de literatura vive una mujer. hay que hacer otras cosas, hay que Claro. experimentar otras cosas con el cuerpo. Y este libro de cuentos que ahora vas a presentar, El demonio de la escritura, el título es polisémico, ¿no? Dice muchas cosas. Para ti, ¿qué te dice en primer lugar ese título? ¿Por qué le pusiste? Estaba explorando la idea del mal, ¿no? El concepto del mal, que siempre me ha preocupado a propósito de este momento histórico en que las mujeres estamos escribiendo una literatura muy fuerte, casi como un grito, ¿no? Y la idea del terror, la idea del miedo está como alrededor de nuestras letras. Entonces, el título vino a partir del primer cuento que escribí, que ya sabía que iba a ser el primer cuento de este siguiente libro, que se llama La hija del alba, es con el que arranca el libro. Y es la historia de una mujer que de pronto descubre que es mucho más poderosa que el demonio, ¿no? O sea, un poco lo explica el cuento diciendo que ella viene de un linaje que de pronto descubre, es como un linaje de pactos, de brujas, no se sabe bien, ¿no? Es tan poderosa que el demonio destruye a alguien, pero ella con el poder de la fuerza, de su amor, de su voluntad, lo vuelve a construir, ¿no? Y entonces, después de que terminé de escribir ese cuento, me dije, bueno, ya que se escribe y se habla tanto sobre el mal, ¿por qué no escribir un cuento o un libro entero acerca del diablo, ¿no? ¿Qué me puede decir, ¿no? Con toda la idea del demonio como un ser relacionado también con el misterio, con la gracia, ¿no? Cuando alguien es particular, tú dices, tiene demonio, tiene algo particular. Entonces, no el mal necesariamente, pero todas estas ideas alrededor de lo demoníaco, de lo sublime, del poder, de la creación, eso me interesaba mucho. ¿Y en la escritura el demonio te visita seguido o no tanto? Sí, creo que me visita, creo que sí me ha hecho hacer un par de maldades, pero también me ha hecho pegar un par de sustos con este librito, ¿no? Es que, mira, yo creo, honestamente creo, y esto lo decía César Dávila, que la escritura es un acto de convocación, o sea, y esto es tan poderoso, ¿no? O sea, porque tú dices, no sé en qué arte en realidad tú tienes tanto poder al momento de generar, ¿no? Porque tú dices pan y el pan existe, o sea, no había nada y el momento en que tú creas o dices una frase ya hay. O sea, Alan Moore, que es también es un mago y también un escritor, él dice, ¿no? Que la escritura tiene este enorme poder o el arte tiene el enorme poder de generar algo donde no había nada. ¿Ya? Entonces yo creo que la escritura es eso, o sea, había una idea y de pronto ya hay un libro. Entonces uno va por medio del arte materializando aquello que inicialmente es una idea, es como un ejercicio de magia. Los personajes que encontramos aquí en estos cuentos son, digamos, poco usuales, son excéntricos, por momentos hay apariciones, hay el diablo, sí. Cosas muy particulares. Este tipo de literatura que a ti te interesa, hablábamos antes de que esta literatura fantasiosa, ficcional, ¿no? En el sentido poderoso del término, a muchas personas les puede parecer que no, que es un poco separada de la realidad, como que no critica la realidad, o es un acto muy diferente, digamos, a lo que conocemos por literatura. Para ti, estos personajes, ¿qué es lo que buscan, lo que dicen en tu literatura? ¿Realmente tienen una postura frente a la realidad? ¿Cómo lo ves esos personajes? Bueno, no sé qué puede ser más poderoso para modificar la realidad que la imaginación, ¿no? O sea, a partir de la imaginación están las soluciones a ciertos problemas. Por ejemplo, hay un tema que me interesa mucho a mí, que es el tema del fin del mundo, ¿no? Del apocalipsis. Y en este libro aparece en un par de cuentos. Hay un cuento que se llama Y la muerte no tendrá dominio, que es la historia de dos amantes que se van reencarnando permanentemente, pero ya no hay tierra para reencarnar porque hemos destruido esa tierra. Entonces, esto te habla de una crítica acerca de lo que vamos destruyendo, ¿no? Hay un cuento acerca de la muerte digna, que es Masaya, que es la historia de dos hermanas. Una de ellas ha decidido irse a un lugar para morir, porque Masaya, que es obviamente un juego de palabras con el más allá, es un lugar, no sabemos si es que es un lugar real o es un lugar imaginario, donde ella va a buscar, o sea, vivir un último día placentero, porque resulta que va a morir, o sea, tiene una enfermedad terrible.
Entonces yo creo que eso definitivamente sí tiene que ver con la realidad y obviamente da vueltas acerca de la realidad, ¿no? Y esta idea del escritor como una persona que siempre la idealizamos, ¿no? Yo creo que aquí el escritor o los escritores son personas considerablemente miserables o considerablemente crueles, ¿no? O sea, porque uno piensa que el escritor es como un ser de luz. No es para nada, ¿no? Entonces aquí hay varias de estos cuentos donde también criticas el tema de eso. Y hay otra situación que este libro presenta, que es la situación de la vejez. Aquí hay muchos viejos. Sí, viejos, y pareciera que los viejos no tienen derecho a amar o vivir o existir. Entonces me interesa también esta escritura de la vejez, a ver qué derivas presenta. Ahora que dices, hay un viejo, me acuerdo de este turista español en un cuento, tiene, Sí. ¿no? Es hermoso ese personaje, tiene sí. un amante, hombre, Su padre. joven. Sí, se llama Leonidas. Leonidas, sí. Sí, sí. Bueno, lo ambienté en Lima porque me contaron que en Lima, todos me lo contaron, no lo vi, hay una fiesta que también hay aquí, que es la fiesta de la Diablada, ¿no? Donde salen los diablos y bailan, ¿no? Y en ese cuento yo pensaba, y ese cuento también tiene una crítica acerca de cómo funciona el turismo, porque el turismo puede ser muy depredador. Entonces siempre, creo yo, también imagino, son ideas, ¿no? Pasa también en Barcelona o en Venecia, gente que ya está harta de los turistas porque van y depredan. Entonces viene este conquistador español, pero es conquistado por este amor, digamos, de este chico de la selva, ¿no? Que resulta Jair. misterioso. Jair, así es. Sí, ya recuerdas los nombres, Jair. Sí. Entonces, claro, ¿no? Que finalmente le termina dando la vuelta. Y este español que pierde su alma y su corazón en este amor de viejo, ¿no? Que está perdidamente enamorado. Muy bien, Solange. Tenemos unas preguntas de estudiantes que también quieren conocer algo más de tus cuentos. Al filo de la palabra. A continuación, damos paso a los estudiantes de la carrera de comunicación Melanie Naranjo, Diego Alviar y Sofía Calero, quienes han preparado algunas preguntas para nuestra invitada. ¿Qué tal, Solange? Los temas que abordas en tus cuentos son temas poco usuales, como demonios, apariciones y reencarnaciones. ¿Por qué tu interés en estos temas? Sí, yo creo que estos personajes que parecen poco usuales, como demonios, como fantasmas, como monstruos, son metáforas de situaciones de la vida real. Por ejemplo, en este primer libro, la primera vez que vi un fantasma, los fantasmas son la metáfora de la pérdida. Hay relaciones que se acaban y ahí uno puede encontrar fantasmas. Hay cosas que se pierden, ahí uno puede encontrar fantasmas. Y en este libro, en El demonio de la escritura, pues definitivamente el demonio a veces sí es el demonio, porque hay demonios, o sea, que son como representaciones sí del mal, pero también el demonio puede simbolizar alguna otra cosa, como por ejemplo el deseo, por ejemplo, ¿no? O la crueldad, o la creatividad. Entonces, a mí me interesa la literatura que puede representar otra cosa y que no sea necesariamente literal. Gracias. Qué gusto. Mi pregunta para ti, ¿cuál es tu motivación más importante al momento en el que te sientes a escribir un cuento? Creo que lo principal es generar una historia donde todas las partes funcionen. Y eso es muy difícil porque, claro, el momento en que yo me siento a escribir seguramente va a distar mucho del momento en que la obra está terminada. Este proceso de que te satisfaga primero a ti y que luego la satisfaga a un editorial, por ejemplo, a un lector, es largo, ¿no? Rara vez hay cuentos que salen, o historias que salen, o poemas que salen, o ensayos que salen de una sola sentada, ¿no? O sea, también como alguien que da clases de literatura, hay que entender que sobre todo, digamos, un primer borrador hay trabajo. Tiene que haber lectura, tiene que haber corrección y tiene que haber mesura y el tiempo tiene que pasar. Y eso es algo que me parece se comprende muy poco en realidad, porque estamos en un momento muy inmediatista, ¿no? Hay que dejar pasar el tiempo para que el producto resulte mesurado. Es como el vino. O sea, mientras más macera, mientras más el tiempo pasa, resulta mejor al paladar. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como escritora, ¿qué expectativas tienes de los jóvenes de hoy con respecto a la literatura y con las obras que tú escribes? Mira, yo tengo la enorme fortuna de ser docente de literatura y de creación literaria en una universidad pública. Creo que es algo realmente afortunado. Bueno, ¿qué espero de los alumnos? Bueno, me da muchísima alegría tener alumnos en la Escuela de Literatura y de ser justamente docente de la última carrera de literatura del país, ¿no?
Y tengo la suerte también de tener alumnos motivados, inteligentes, y que yo sé que el arte termina finalmente sosteniendo el espíritu, ¿no? Entonces ahora estamos en un momento histórico difícil, y yo insisto mucho en que los alumnos intenten no ceder a esta terrible oscuridad literal que estamos pasando, sino más bien encuentren en el arte una motivación, un espíritu, algo que sostenga, ¿no? O sea, si recordamos en la pandemia, todo el mundo se volcó al arte, a leer, a componer, a ver, o sea, porque es lo que realmente cohesiona el alma, ¿no? O sea, el arte es necesario, porque yo creo firmemente que es lo que nos mantiene alentados, lo que nos mantiene despiertos y con esperanza. Muchas gracias. Solange, de estos 13 cuentos, bueno, a mí me gustaron varios. Me gustó mucho el que del turista, Supay, Supay, ¿no? Supay. Supay. Y hay otro de Raza, o El sueño de Dios. Pero de estos cuentos, ¿nos podrías contar de alguno de ellos como su génesis? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cuál te costó más trabajo? ¿Cuál te dio más lucha? No todos fluyeron, son diferentes. ¿Cuál te quedarías, digamos, así como ese esfuerzo personal tuyo profundo? Aquí hay varios cuentos trabajados muchas veces. Hay uno en particular que se llama El jardín de Lilith, ¿no? Que es la historia de una familia de dos hermanos que están haciendo cargo de una madre anciana, por ejemplo. Ya el tema, como te mencionaba antes, me interesa mucho el tema de la vejez, por ejemplo, porque los viejos casi no tienen protagonismo en la literatura, o son sabios, o son lamentables, pero como que nunca tienen una vida, ¿no? Y entonces esta historia, por ejemplo, la escribí varias veces porque no me gustaba el final, y es muy problemático terminar un cuento, ¿no? O sea, esta teoría, hay varias teorías acerca de que el cuento tiene que ser redondo, bla. Entonces, lo que no quería que pase, ¿no? En este cuento era que se cuente, digamos, de manera explícita que la persona que había entrado a la casa a cuidar a la madre era una hechicera, o era una bruja, o una deidad. Entonces era como fácil hacerlo obvio, ¿no? Como colocar velas y hacer que haya un ritual, o que de pronto hay un personaje que es una hermana que venga y forma parte, o sea, eso no lo tenía que mostrar, porque era como reducirlo a lo más simple. Entonces lo que me ocurrió fue generar un final abierto, ¿no? A partir de un diálogo donde se nos revela que lo que pasa es que por obra de esta persona la madre está rejuveneciendo, ¿no? Y hay esta broma que dice, bueno, la mamá está buena, o sea, nos va a enterrar a nosotros a este paso, y parece que es literal, ¿no? Entonces llegar a ese final y costó, porque decía, ¿cómo hago para que no sea obvio? ¿Cómo no hago para que no sea obvio? O sea, de eso se trata, ¿no? O sea, y decidí dejarlo ahí, espero que haya funcionado ese final. Sí, seguro que sí. Y Solange, hasta ahora has trabajado siempre el cuento, ¿no? Sí. ¿Algún momento piensas pasar a la narrativa y a la novela? Sí, de pronto luego viene poesía. También he trabajado ensayo, o sea, estoy trabajando ensayo por mi rol como docente académica, y también, bueno, cuando estudié mi maestría, tuve la suerte también de que publicaron el libro, en un libro, mi tesis de maestría, que es sobre el fin del mundo. O sea, no he dejado nunca la imaginación de un lado, ni siquiera cuando estudié mi maestría en la Andina. Entonces, sí, seguramente, porque yo creo que un artista es alguien que tiene que siempre buscar desafiarse a sí mismo. Seguramente luego vendrán otras cosas. Bueno, y me llamó la atención, al final pones agradecimientos diabólicos. Eso me pareció genial. Y ahí dices que la creación de un libro es una idea que a veces tenemos arraigada, pero que para ti no es así. Que es todo menos un proceso solitario. ¿Por qué no es solitario para ti? Porque siempre estás en diálogo con otras cosas. Es lo que dice Rivera Garza en este libro, Escribir no es soledad. O sea, yo vengo de la herencia de mis lecturas, de los diálogos con mi madre, a quien también le gusta mucho el tema del fin del mundo, del aporte de gente querida, de mis quereres, de mis amores, de mis lecturas. Entonces, justamente ahí menciono a varios escritores y escritoras, algunos ecuatorianos, otros son españoles, otros están de otra parte, ¿no? cuyo diálogo, cuya revisión de textos ha ayudado mucho a generar este libro. Entonces, definitivamente, un autor nunca escribe solo. Ajá. Y ahí mismo dices también algo que me sorprendió, dices que en el momento en que publicas el texto, el creador pierde y gana. Uh-huh. ¿No? Publicas ese trabajo y ¿por qué podrías perder? ¿Por qué podrías ganar?
Sí, bueno, ¿qué pierdes en el camino? A veces cuando uno piensa en el éxito como artista, no tiene idea de qué se está metiendo, por ejemplo. No es el caso de Planeta Minotauro, pero digamos te exigen que tengas 2 obras, 1 obra al año, o sea, te vuelves un caballo de carreras, dejas de ser quien eres y te vendes al mercado, una ideología, una política particular. Entonces es muy difícil ser fiel realmente a tu propia creación, ¿no? Y no escribir en la moda o no escribir en la tendencia. Entonces si yo cedo a ese llamado del demonio, de la escritura, no estoy siendo leal a quien debo ser leal, que es a mí. ¿Sí? A mi propia vida creativa, a mi propia vida como investigadora de la imaginación. Entonces, eso es lo que perdería, ¿no? Y bueno, ¿y qué gano? También la escritura es conocimiento. O sea, lo que yo voy descubriendo de mí misma, en lo que voy creando, para mí resulta importante y enriquecedor, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre pienso que la imaginación debería intervenirlo todo, ¿no? O sea, no desde el punto de vista de la locura, pero creo que la imaginación nos sostiene. Y otra cosa que digo al final, no sé si lo ibas a mencionar, es que nuestra alma no está en venta, pero escuchamos ofertas. Si dices que es inmortal, pero eso está genial. Solange, te queremos agradecer mucho desde la Universidad Salesiana, de la carrera de Comunicación, y esperamos que te sigan habitando los demonios, para que sigas escribiendo muchos más cuentos y te lances ya a la novela. Así es que infinitamente muy agradecidos contigo. Gracias por la invitación, le pasé muy bien. Gracias, amigos, nos vemos la próxima. Agradecemos nuevamente la presencia de nuestra prestigiosa invitada Solange Rodríguez, quien a través de su enriquecedor diálogo nos dio a conocer sobre cómo la literatura empodera y posibilita a la imaginación construir realidades y encontrar en el arte una necesidad que nos inspire día a día. Soy Caterine Silva y esto fue Al Filo de la Palabra. Nos vemos en una próxima ocasión.